Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 23 de abril, dentro de la octava de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Hoy celebramos y recordamos en la iglesia la memoria de San Jorge Mártir, San Gerardo Obispo, Beato Gil de Asís y por supuesto también recordamos a San Adalberto, obispo y mártir. San Adalberto nació en Bohemia alrededor del año 956 en la ilustre familia Stamnitz. Fue obispo de Praga, donde afrontó muchas dificultades. Realizó viajes para evangelizar los paganos. Por la poca acogida decidió hacerse monje en Roma, pero al final decidió atraer a la fe a los prusianos. Estando predicando en Danzig, un grupo de paganos lo alanceó repetidas veces, luego de aturdirle con un remo, el 23 de abril del año 997, en Viernes Santo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Adalberto, obispo y mártir. Tomamos para hoy el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días también en la liturgia pascual estaremos adentrándonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y justamente estamos en el juicio que entablan, o en aquel interrogatorio, mejor dicho, que entablan los ancianos, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, y también el sumo sacerdote, Anás, y su suegro Caifás, contra Pedro y Juan. Y se sorprenden de ver la radicalidad de aquellos hombres que sin ninguna instrucción hablaban de Dios y que reconocían a Jesús como al Mesías. Y llama la atención porque nadie se atrevía a refutarlos. Qué importante saber que aquellos hombres pues ven los evidentes milagros de Jesús resucitado. Aquellos hombres hablan abiertamente de la presencia de Dios en sus vidas. Y lo dicen de manera muy peculiar y también muy sincera y directa. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Es decir, dan testimonio del resucitado. Y para llegar a dar este testimonio, para hablar abiertamente de Jesús, para convencerse, necesitaron pasar por un proceso largo de fe. Es más, cuando Jesús murió, sabemos que los apóstoles, que los discípulos, que el grupo de mujeres y hombres que lo seguían, estaban tristes, cabizbajos, sin esperanza. Y claro, pues se tenían que esconder porque tenían temor, ya que pensaban que el maestro los había abandonado, que había muerto y que todo se había terminado. E hicieron un proceso de fe. Cuando Jesús se aparece a María Magdalena, no le creen. Cuando se aparece a los discípulos de Maús, dice el texto de hoy, San Marcos 16, y no les creen. Se aparece a otros discípulos y tampoco les creen.
hasta que Jesús se les aparece. Y ahí viene el proceso de fe. Es un proceso de fe de los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿Cuánto nos cuesta creer en Dios? ¿Cuánto nos cuesta confesar nuestra fe pascual en Él? En reconocerlo en el Evangelio, en la palabra, en reconocerlo en la vida diaria, en saber que Jesús está con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, de los problemas de la vida, de los achaques en la familia, de las enfermedades que nos agobian, de la falta de fe y de incredulidad, de aquella persecución que tenemos, de las crisis económicas y de tantas otras cosas más. Nos cuesta creer y confiar en Dios como aquellos apóstoles. Les costó creer que Jesús estaba resucitado. Y para llegar a la fe que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasaron por un proceso de confianza, un proceso de enamoramiento, un proceso de renuncia. Así es, de renuncia de todas aquellas ideas que tenían en su mente y en su corazón, de no creer, de no confiar en la palabra que Jesús les había dado. Yo he de resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre tiene que morir, padecer en la cruz y resucitar. Y les costó creer. ¿Cuánto no te cuesta creer a ti que estás en tu quehacer cotidiano? A ti que tienes que tomar una decisión de vida. A ti que te hace falta el empleo, a ti que estás pasando por una crisis o un problema difícil. ¿Cuánto te cuesta creer a ti también que en algún momento has tenido ideas difíciles con respecto incluso a quitarte la vida? ¿Cuánto te cuesta a ti que has tenido momentos de persecución, de crítica, de señalamiento y de confiar en Dios? ¿Cuánto te cuesta a ti que has vivido tal vez algún antitestimonio en tu casa, en iglesia, con amigos? ¿Te cuesta retomar tu fe o confiar de nuevo? Tú que has recibido una traición en tu vida, también a ti te habla hoy el Señor. Cree y confía en Dios porque Él resuelve todo. Jesús está con nosotros y se lo dice a aquellos hombres. Y dice el texto de hoy, San Marcos 16, 9, 15, que Jesús al aparecerse a los discípulos les echa en cara la dureza de su corazón, su incredulidad. Y por eso una oración muy breve sería: Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdona mi falta de fe. Señor, ayúdame a creer y a confiar. Dame la gracia, Señor, de poner en ti la mirada de mi corazón, de confiar solo y plenamente en ti, Señor, y no en los achaques, embates y problemas de este mundo. Incluso en medio de tus caídas, en medio de tus tentaciones, en medio de tus pecados, Jesús te invita a que creas, a que confíes, a que confieses esa fe pascual en Él. Y qué hermoso es sentirnos resucitados juntamente con Jesús, cuando también nosotros dejamos un mal pensamiento, una mala mirada, una mala palabra, una mala actitud, un mal carácter, cuando dejamos todos esas dificultades, esas maneras de actuar con el prójimo adversas, cuando dejamos eso, también estamos resucitando con Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces a vivir resucitados con Él. Hoy también escuchamos al Papa Francisco y su meditación para este sábado, justamente en estas vísperas de celebrar mañana la Divina Misericordia. Quien experimenta la misericordia divina, dice el Papa, se siente impulsado a ser artífice de misericordia entre los últimos y los pobres. En estos hermanos más pequeños, Jesús nos espera. Recibamos misericordia y demos misericordia. Vayamos a su encuentro y celebremos la Pascua en la alegría de Dios. A esto nos invita precisamente el Papa Francisco. Bueno, pidámosle al Señor entonces que nos fortalezca, que nos ayude a vivir con sinceridad este tiempo y aprovechar este tiempo con los signos propios de la resurrección para vivir con alegría el gozo de que Jesús está resucitado, de que vence en nosotros el pecado, de que vence las tinieblas, la oscuridad, de que nos da la esperanza de una vida nueva y en el reino de los cielos la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.